Bien. Hola, ¿me Freddy, escuchan? José, Bueno, ¿le escuchan a la profe Romy? Sí, sí, yo lo escucho perfectamente. Ok, genial. eh, Y bueno, vamos a dar inicio al curso, a la clase número 6 de hoy. La profe Romy está con algunos inconvenientes de luz, pero se Sí, se le conectó escucha más o menos bajo. de igual forma con el celular para poder desarrollar la clase de hoy. Y bueno, profe, damos inicio a la clase y cualquier cosa estoy del otro lado. bueno, genial. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Vamos a empezar un poco hablando del uso, o sea, de los usos de sustratos energéticos durante el ejercicio de resistencia. Y luego de esto vamos a proceder a hablar sobre los suplementos que quedaron pendientes en la clase pasada. Bueno, como le estaba diciendo, uso de sustratos energéticos durante el ejercicio de resistencia. Vamos a hablar un poco. Bueno, los hidratos de carbono y las grasas son los principales sustratos energéticos para el músculo esquelético en reposo y durante el ejercicio. Entonces, hidratos de carbono y grasa son los principales sustratos energéticos para el músculo esquelético en reposo y durante el ejercicio. Por eso es tan importante el saber elegir el tema de los hidratos de carbono. Y las grasas, también saber elegir las grasas de mejor calidad, sobre todo los ácidos grasos buenos. A medida que aumenta la intensidad del ejercicio, se produce un cambio en el patrón de sustratos utilizados, volviéndose predominante el uso de los hidratos de carbono como combustible. En todas las clases que yo tuve con ustedes, siempre les dije que cuando pasan los 60 minutos de actividad física, ya consume de sobremanera hidratos de carbono. Hay que reponer esa carga de hidratos de carbono para poder aguantar los siguientes 30 a 60 minutos más. Depende del tipo de actividad física que tenga que hacer el deportista. Y también, a medida que la oxidación del ejercicio aumenta, se observa una disminución en la oxidación de los hidratos de carbono y también un aumento de la oxidación de grasas. Parece que alguien me escribió. Por aquí. Voy a mirar un poco el chat. José Gutiérrez escribió. Bueno, vamos a continuar. Entonces, esas dos cosas tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Cuando más intensidad tenemos, más predominante es el uso de los hidratos de carbono y ahí recién se produce la oxidación de grasas. O sea que tenemos que reponer 60 minutos, tenemos que reponer nuestro hidrato de carbono, nuestra carga de hidrato de carbono, y también ya empieza a oxidarse la grasa. Es lo que todos queremos ahora. Bueno, a medida que la duración del ejercicio se prolonga, las proteínas pueden contribuir en alguna medida al mantenimiento de la glucemia a través de la gluconeogénesis hepática, más si las reservas de hidrato de carbono se encuentran depletadas, o sea, disminuidas significa, depletada significa disminuida. Entonces, las proteínas de cierta manera nos pueden ayudar, pero tienen que hacer ese proceso de gluconeogénesis. Y al hacer ese proceso de gluconeogénesis, si no tenemos suficiente hidrato de carbono, el cuerpo hace ese proceso de gluconeogénesis hepática para poder producir más hidratos de carbono. ¿Verdad? De eso se convierte, porque el cuerpo es tan sabio que él sabe lo que le hace falta en cada momento de la actividad física, entonces trata de producir lo que le hace falta, ¿verdad? Y entonces, gracias a la gluconeogénesis, la proteína se convierte en hidrato de carbono, o sea, en el combustible que necesita el cuerpo en ese momento, ¿verdad? Entonces, por eso no hay que hacer déficit de hidrato de carbono. ¿Por qué? Porque eso resultaría a un rendimiento bajo o un resultado no deseado para el atleta. Con respecto al efecto que tiene el sexo sobre el uso de combustibles durante el ejercicio, estudios demuestran que las mujeres al ejercicio de resistencia submáxima es diferente a la de los hombres. Las mujeres tienen un uso proporcional mayor de grasa y menor de hidrato de carbono como combustible. También se observa, ¿cómo se llama? Una menor oxidación de leucina
que disminuye la dependencia de proteínas como combustible. Entonces, en las mujeres es diferente el consumo ahora de sustratos energéticos en cuanto al sexo, ahora, el efecto que tiene el sexo eh, durante el ejercicio. Por eso es importante, o ustedes seguramente muchas veces han escuchado que, ¿verdad? Se le prohíbe, por ejemplo, a los jugadores de fútbol tener sexo antes de su partido, ¿verdad? Y en realidad no es para reírse, en realidad cuando vos tenés una actividad sexual, y si es muy intensa, ¿verdad? Sea o no intensa, igual utilizamos sustratos energéticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre sobre todo tiene que vasodilatarse para que se le, para que su pene esté erecto, ¿verdad? Entonces utiliza mucha energía, pero es diferente el combustible que utiliza la mujer y diferente el combustible que utiliza el hombre, ¿verdad? Nosotros las mujeres utilizamos más grasa como combustible cuando tenemos relaciones sexuales y menos hidratos de carbono, y el hombre al revés. Entonces, por eso es que se le recalca siempre a los jugadores de fútbol. Yo digo jugadores de fútbol nomás porque, pero en cualquier deporte sería esto, ¿verdad? De resistencia, porque influye en el uso de los sustratos energéticos antes de un partido o antes de un entrenamiento intenso. ¿Está? No sé si hasta acá tienen alguna duda. ¿Quieren comentar algo? Bueno, vamos a seguir. Profe, yo me conecté, antes que nada, buenas tardes. Me conecté un poco tarde porque me enviaron tarde el link para ingresar. Sí, y entendiste algo de... Y ahora hay Estamos tema. en, Y el- ahora recién me conecté y voy a ver después la grabación. Pero ahora sí ya estoy en, atento. en realidad estamos en la segunda diapositiva recién, o sea, estamos empezando recién, así que no te preocupes. Ah, entonces tranquilo. Es cómo se utilizan los sustratos energéticos durante el ejercicio de resistencia, de eso estamos hablando. Y que después íbamos a continuar con la suplementación que nos faltaba la vez pasada, porque la vez pasada exclusivamente casi hablamos de proteínas nada más, no sé si se acuerdan. Bueno, ok, vamos a continuar. Tranquilo que vas a ver 10 minutos antes más la grabación, porque ya estamos empezando luego recién. Bueno, después tenemos los factores nutricionales asociados con la fatiga o una disminución de la performance, ¿verdad? Los factores nutricionales asociados a la fatiga son, por ejemplo, la depresión de depósitos de glucógeno que hablamos, ¿verdad? Que no hay que hacer eso de no consumir la cantidad adecuada de los hidratos de carbono. Cada deporte tiene su cantidad adecuada de los hidratos de carbono y eso hay que multiplicar. Por ejemplo, si te dice, por ejemplo, fisicoculturismo, de 8 a 10 gramos de hidrato de carbono por kilogramo de peso, entonces tenemos que hacer, si la persona tiene 80 kilogramos, tenemos que gramos de hidrato de carbono puede consumir esa persona. O sea, la carga de glucógeno o la carga de hidrato de carbono no es igual para todos, no es igual para todos los deportes porque hay ingestas recomendadas para cada deporte y encima esa ingesta recomendada yo tengo que aplicarlo a mi paciente individualmente porque si no glucógeno, ¿se entiende esa parte? O sea, si usted tiene calculadora y ponerle que tengo una persona de 80 kilos por de 8 a 10 gramos lo recomendable, por ejemplo, para uno que hace esa pesa es de 8 a 10 gramos de hidrato de carbono por kilogramo de peso día, ¿verdad? Por 8. Y me sale que 640 gramos de hidrato de carbono debe consumir cuando está en volumen, por ejemplo. Y 640 gramos es muchísimo, porque tiene 80 kilos. Si tenía, por ejemplo, 60 kilos nomás la persona, por 8 vuelvo a hacer, son 480 gramos, casi 200 gramos menos luego. Entonces, por eso quiero que entiendan, ¿verdad? Que no es igual a todos, o sea, no puede ser igual a todos la carga de hidratos de carbono.
ni tampoco igual. En todos los deportes son iguales las ingestas recomendadas diariamente. Bueno, por eso se produce el tema de la depresión de los depósitos de glucógeno, porque no hay suficiente carga de hidratos de carbono en esa persona, en ese deportista, en ese atleta. Entonces, esos son los factores asociados con la fatiga. No sé si les pasó ya que tienen alumnos, ¿verdad? En el gimnasio, por ejemplo, y que les dicen que ya no pueden más continuar, que les tiemblan las piernas, que ya no pueden más alzar, porque ya se siente mareado, se siente fatigado, se siente mal, parece que se va a desmayar. Normalmente eso es porque hay depresión de los depósitos de glucógeno. Otro de los factores asociados a la fatiga o a una disminución en la performance, tenemos la hipoglucemia, y evidentemente eso es por falta de hidrato de carbono también. La hiponatremia, la deshidratación, los malestares gastrointestinales. También tenemos otros mecanismos relacionados con la fatiga central que involucran neurotransmisores. O sea, todos esos factores son los que se asocian a la fatiga o a que esta disminución de performance significa que mi atleta no rinde lo que tiene que rendir, no llega a donde tiene que llegar, que le falta más, ¿verdad? Y a lo mejor es por la alimentación. A lo mejor entrena súper bien, pero no le sirve ese entrenamiento porque su alimentación es deficiente o es en exceso. Depende de los macros que tenga que consumir cada persona. No sé si hasta ahí se entiende o no se entiende. ¿Están bien? Bueno, no veo nada. Vamos a continuar. Alimentación precompetencia. La principal meta de la alimentación precompetencia es optimizar las reservas musculares y de glucógeno. Es lo que le estaba explicando todo anteriormente, ¿verdad? Para evitar la fatiga muscular durante el entrenamiento de resistencia. Lo que nosotros queremos evitar principalmente en nuestros atletas de resistencia siempre es la fatiga muscular. Asegurar también un óptimo estado de la hidratación. ¿Por qué? Porque la hidratación es muy importante. Inclusive tienen que tener en cuenta que el tema de la hidratación, si no es la adecuada, puede llegar a, ¿cómo se dice?, a predisponer acciones musculares. ¿Por qué? Porque el músculo, aparte de tener glucógeno muscular como combustible, aparte de tener proteínas para la reparación, también tiene que tener buena cantidad de sodio y de agua. ¿Por qué? Porque si no, potasio también, ¿verdad? O sea, todos los electrolitos o la carga electrolítica que te dé, que te aporte el agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los músculos necesitan agua también para poder reparar los tejidos, entonces necesitamos buena hidratación. Después también tenemos que prevenir el hambre durante la competencia, en especial cuando es de larga duración, evitando molestias gastrointestinales. Siempre tenemos que darle los geles, miel de abeja, depende, ¿verdad? Todo depende, pero tenemos que hacer nuestra carga de hidrato de carbono, de un hidrato de carbono que sea de mediana o de corta absorción, ¿verdad? Que le dé impulso para seguir y recargar cada tantos minutos, ¿verdad? Porque ya sabemos ya que nuestro combustible ya terminó a los 60 minutos de actividad física. Entonces, sí o sí es importante que mi atleta no tenga hambre y también evitar darle, por ejemplo, un pan integral, porque eso sí le va a hacer sentir molestias gastrointestinales. En vez de darle una banana, en vez de darle un vaso de jugo de naranja exprimida, sin agua, sin azúcar, sin nada, así, puro, puro, en vez de darle sus geles, ¿verdad? Para recuperar su hidrato de carbono o sus bebidas isotónicas. En todo eso vamos a encontrar hidratos de carbono que le van a estar saciando de a poco y le van a aportar otra vez su recuperación de glucógeno muscular. Entonces, es importante que no le demos un pan integral, por ejemplo, porque durante su competición no va luego a poder comer un pan integral. Y si come, va a comer de hambre, pero después le va a producir molestias gastrointestinales, porque el pan integral tiene fibra y es irritante de la mucosa gástrica. Entonces, no es recomendable darle un pan integral, por ejemplo, o un pan. A eso voy, ¿verdad? Más sobre todo el integral o una galletita integral o algo. No piensen que porque sea sano o porque siempre tenemos en la mente que es sano,
le va a servir a este mi competidor durante la competencia, valga la redundancia, recargarse con ese tipo de hidrato de carbono, ¿entienden? Siempre tienen que fijarse en el tipo de hidrato de carbono que le van a aplicar a su deportista de resistencia. ¿Me están escuchando bien? Hola. Vale. Sí, Recomendación. profe, tranquilo. Ah, bueno, bueno, genial. No me ven nomás, pero me escuchan. Bueno, recomendaciones para la precompetencia. Un elevado aporte de hidratos de carbono, moderado aporte de proteínas, bajo contenido de grasas y fibras para facilitar el vaciado gástrico. Ustedes tienen que tener en cuenta siempre, ¿verdad?, que las grasas y las fibras son las que producen malestares gastrointestinales. Por eso hay que tener mucho cuidado de no aumentar las grasas y las fibras eh, para no producir molestias gastrointestinales en los deportes de resistencia, porque sabemos bien cuando hablamos aquella vez que los deportes de resistencia tienden sí o sí a vomitar, a tener diarrea, a tener acidez, a tener gastritis por culpa de la exigencia misma que te hace este deporte. O sea, puede ser 40K, triatlón, Ironman, natación, maratonista, ciclista, esos son los deportes que exigen mucho en la parte del vaciado gástrico y de sentir esa sensación de irritación gástrica. Bueno, también como hablamos, suficiente aporte de líquidos, porque como sabemos es muy importante la carga de electrolitos. Me van a decir, bueno, pues nosotros orinamos y sacamos electrolitos, pero sacamos también toxinas. ¿Y qué son las toxinas? Las toxinas se producen, el cuerpo mismo produce toxinas. Cuando nosotros rompemos nuestras fibras musculares al hacer una actividad física intensa o pesada, rompemos nuestras fibras musculares y esos desechos ya son toxinas para nuestro cuerpo y eso se tiene que, ¿cómo se llama? Tiene que salir afuera del cuerpo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es, cómo sale afuera del cuerpo? A través de la orina, ¿entienden? Las toxinas que nosotros tenemos en el cuerpo no se pueden acumular ahí, entonces por eso siempre hay que consumir suficiente cantidad de líquido. ¿Por qué no se puede acumular dentro de nuestro cuerpo y tiene que salir sí o sí? Porque puede producir los radicales libres. ¿Y qué son los radicales libres? Los radicales libres son células, o sea, se unen a las células buenas. Como nosotros estamos en constante regeneración, somos seres humanos, ¿verdad? Células mueren, viven, bueno. Se unen a nuestras células y pueden producir células cancerígenas, o sea, puede llevar a un cáncer si es que nosotros no liberamos las toxinas que tenemos acumuladas en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante, me van a decir ustedes, bueno, pero vos tomás agua y orinar, o tomás agua y orinar demasiado. Bueno, genial. La diferencia del agua con los otros líquidos, ¿cuál es? Si yo estoy tomando agua, yo tomo agua, cierto, tomo mi carga de electrolitos y ¿qué hago? Libero carga de electrolitos y libero toxinas. Esa es la función del agua, ¿verdad? Y nos mantiene limpio, ¿verdad? Todos los desechos, porque todos los días nosotros tenemos desechos dentro de nuestro organismo, ¿verdad? Y después, ¿qué pasa? Pero liberás otra vez tu carga de electrolitos, me decís, ¿verdad? Pero no, vos volvés a tomar tu agua y ahí volvés a recargar tu carga de electrolitos. Esa es la diferencia con el tereré, por ejemplo. A mí, por ejemplo, el tereré me encanta, pero yo no tomo mucho tereré porque la hierba me da acidez, ¿verdad? En mi caso, ¿verdad? Pero me encanta el tereré, o sea, yo amo el tereré, me encanta, ¿verdad? Nuestra historia, nuestro tereré, todo lo que vos quieras, ¿verdad? Pero el tereré no es agua, porque justamente, ¿cuál es la función del tereré? El tereré, como la hierba, tiene así cafeína como el café. Es un estimulante cerebral, cierto, todo lo que vos quieras, te mantiene alerta, te mantiene todo lo que vos quieras, pero el tereré te deshidrata. Y esa es la diferencia con el agua. Por más de que tenga agua, encima otra vez la gente le pone 1500 yuyo, ¿verdad? No hay problema con el yuyo, ¿verdad? Pero como son sustancias naturales, ¿verdad? Puede eso afectarle a mi atleta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso, la mayoría son remedios refrescantes que son diuréticos. Más la hierba luego que es diurética. Ponerle que de 2 litros de té que la persona tomó,
Mi riñón tuvo que trabajar todito mal y todito mal, digo, porque le forzamos todito para que pueda limpiar esa agua sucia que estamos tomando y saca mucha carga de electrolito de nuestro riñón y 500 ml de ese 2 litros lo que queda de agua. O sea, por eso yo siempre no quiero, le veo a gente que se van al gimnasio con su tereré. Ah, ve, o sea, discúlpenme, era guaraní, ¿verdad? Y después con su tereré se van. Y ellos piensan que se están hidratando así, ¿verdad? Y no, no. Yo me tengo que acercar al atleta y hablarle, mira, tengo que explicarle como le estoy explicando a ustedes. Yo necesito que vos aportes suficiente cantidad de líquido y que ese líquido sea agua natural pura, porque eso es lo que a vos te va a servir en tu cuerpo, porque vos necesitas hacer tu desecho de toxinas y tu carga de electrolitos. Y no necesitas deshidratarte más de lo que ya estás deshidratado. Porque me dicen, yo tomo 2 litros de tereré y no tomo agua. O si no, tomo 1 litro de agua y 2 litros de tereré, 3 litros en total. Y eso está totalmente desacertado. Y no es así. Lo mismo con el alcohol así común que nosotros tomamos, cerveza, por eso se le prohíbe a los deportistas de élite y más de resistencia el alcohol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el alcohol también es un deshidratador, o sea que en vez de hidratarte, te deshidrata, que hace estimular demasiado la orina. Y entonces al final lo único que nos hidrata, lo único que mantiene el aporte suficiente de la carga de electrolitos y nos puede asegurar, ¿cómo se llama? La liberación y la eliminación de las toxinas de nuestro cuerpo es el agua natural pura en su estado puro, sin mezcla de nada. Entonces, por eso es importante siempre, yo no pongo nomás todo acá, eso que les estoy explicando a ustedes, aporte suficiente de líquido nomás yo pongo, pero toda la explicación que yo le estoy dando, ese no le pongo, pero está en mi cabeza y tienen que mirar la clase por eso. El tamaño y el momento de la ingestión están inversamente relacionados. Cuando más cerca se esté de la competencia, menor debe ser la cantidad de alimento a ingerir. Por supuesto, porque nosotros lo que buscamos es facilitar el vaciado gástrico. Si nosotros estamos aumentando la dosis de la comida o de la porción, evidentemente no vamos a tener un buen vaciado gástrico y vamos a tener molestias gastrointestinales, vamos a tener arcada, vamos a tener náusea, vamos a tener vómito, vamos a tener diarrea. Entonces es muy importante. Y otra cosa que ustedes tienen que saber es que el estómago en realidad es un músculo que se adapta nomás a la cantidad de comida que vos le tiras adentro. Le tiras porque alguno su estómago es un basurero y alguno su estómago es el jardín del Edén, ¿verdad? Entonces, ¿qué preferís? ¿Que tu estómago sea un basurero o el jardín del Edén? Así nomás es. ¿Y qué quiere decir esto? Que el estómago tiene una capacidad de 250 a 500 ml nomás. Y vos te vas en el súper y haces la prueba. Yo le digo a usted, se van al súper y compran buffet, ¿verdad? O en cualquier lado donde se venda buffet. Evidentemente ahí le taran, o sea, tarar se llama cuando ponen en la balanza el plato y después ponen en cero, ¿verdad? Para sacar el peso del plato de eso. Eso se llama tarar. Eso taran primero el tipo de plato y después te pesan solamente lo que vos pusiste ahí. Vos te pusiste a mirar alguna vez, ustedes se pusieron a mirar alguna vez cuántos gramos tiene su comida del mediodía. ¿Entendés? O sea, eso y todo yo le tengo que enseñar a mi atleta que no debe hacer, ¿verdad? No debe pasar los 500 gramos. No debe pasar los 500 gramos, ya es mucho lo. 300 para mí, 300 gramos de almuerzo y 300 gramos de cena, para mí ya es lo correcto. Porque si no, ¿qué hacemos también? Cuando nosotros aumentamos el volumen de nuestras comidas, volumen digo de tamaño, en vez de comer 300 comemos 1 kilo. La mayoría come 1 kilo. Sin darse cuenta, 1 kilo pesa su comida. 800 gramos pesa su comida. Evidentemente con deshidrata hoy. Evidentemente vas a subir nomás lo de peso y se va a agrandar tu estómago. ¿Por qué? Porque el estómago es un músculo liso y hay que cuidar el estómago. En fin, eso ustedes tienen que tener en cuenta también. Otra cosa, los hidratos de carbono es igual a 200 a 300 gramos. 3 o 4 horas antes de la competición. Entonces acá ya te dice luego que para deportes de resistencia hay que darle comidas de hidratos de carbono que contengan de 200 a 300 gramos
de 3 a 4 horas antes de la competición ya me tiene que comer esa cantidad de hidratos de carbono para que le sirva como combustible, como glucógeno muscular y para que no le dé molestias gastrointestinales. Estoy hablando, yo y ustedes no me hablan ni me dicen nada. ¿Todo bien? Otra de las recomendaciones para deporte de resistencia es de 4 a 5 gramos de hidrato de carbono sobre peso corporal, 4 horas antes de la competencia. Acá mismo ahora. Ahora me vino la luz. Qué suerte también aprender mi luz. Un ratito. Bueno, súper. Ahora sí ya me ven. Ok. Como ya hablamos entonces, eso de 4 a 5 gramos equivalen a aproximadamente 200 o 300 gramos. ¿Verdad? De 4 a 5 gramos es para hacer ya así exactamente, ¿verdad? Por el peso. Si yo tengo 63 kilos, tengo que hacer 63 por 4. Y me va a salir ahí cuántos gramos de hidrato de carbono tengo que consumir. Hablamos de la competición, primero que son de 200 a 300 gramos. Ahora estamos hablando de la precompetencia, que no es lo mismo que la competición. Y después hablamos de 1 a 2 gramos de hidrato de carbono por kilogramo de peso corporal 1 hora antes de la precompetencia. O sea, tenemos toditos los gramos y las cantidades que debe consumir el atleta de resistencia en la competición, en la precompetencia 4 horas antes y en la precompetencia 1 hora antes. No sé si me están siguiendo o dudan de algo ahora, pero es así. Después tenemos también la recomendación de 400 a 600 ml de líquido 2 a 3 horas antes de la precompetencia. Sí o sí. Se sugiere utilizar alimentos con bajo índice glucémico, significa este IG. Se sugiere utilizar alimentos con bajo índice glucémico, pero el índice glucémico no es tan importante si se ingiere hidratos de carbono durante la competencia. ¿Está? Y sabemos bien, si dura más de 60 minutos, sí o sí, nomás luego durante tenemos que darle su ingesta de hidratos de carbono. Pero si dura menos, ¿verdad? Que todos los deportes de resistencia duran más de 60 minutos, entonces no puedo hablar, después vamos a hablar de lo que no son de resistencia. Pero ahí tenemos que tener más en cuenta el índice. Los deportistas, no sé si qué pasó, ¿me escuchan? Bueno, no sé si me escuchan, háblenme, por favor, yo no sé si me escuchan así. Sí, te estamos escuchando, profe. Porque me sale como si fuera que se cortó la comunicación. Bueno, actualmente se recomienda que cuando sea posible los deportistas consuman fluidos en cantidad suficiente como para evitar la sudoración. No sé si quieren decir algo. O alguien activó nomás su micrófono. Ok. Ya que la deshidratación reduce la disipación del calor corporal, ¿verdad? Y resultando en un aumento de la temperatura corporal. Otra de las funciones también de la buena hidratación es ahora que el cuerpo no se sobrecaliente demasiado ahora. ¿Por qué? Porque se va a mantener hidratado y va a tener
de dónde sacar líquido, ¿verdad? Pero sin embargo, si está deshidratado, aumenta la temperatura corporal y eso puede derivar a un malestar general en nuestros atletas. Bueno, después del consumo de hidratos de carbono durante el ejercicio prolongado, no sé, no sé qué pasó ahí. Voy a volver a entrar porque no se ve. Ahí ya me ven. Ahí me ven. Sí, profe, te vemos, pero tu power no se ve. Sí, sí, claro. Espera un ratito. Voy a... Hace rato me parece que saliste y entraste. No, ahora lo que voy a, ahora lo que hice eso porque viste que me dijiste que no se veía. Pues. A ver. Ahí ya se ve. O todavía no. No, profe. A ver, mira. Ahí se ve. Todavía no. No, profe, no se ve. Ahí. Ahora sí, profe. Sí. Bueno, el consumo de Ahora sí hidratos de ya, profe. carbono. Bueno, disculpen, lo que pasa es que se terminó la luz, no hay wifi y todo un tema luego conmigo, porque al terminarse la luz se termina el wifi. Pues. Bueno, y no se reintegra rápidamente eso, tarda unos minutos para eso. Bueno, el consumo de hidrato de carbono durante el ejercicio prolongado puede demorar la aparición de la fatiga. O sea que vamos a tener una buena performance, vamos a lograr que nuestro atleta rinda lo que tiene que rendir. Entonces, por eso, durante la competencia dice, nos indica completamente qué es lo que tenemos que hacer. También se sugiere a los atletas de resistencia consumir hidratos entre 30 y 60 gramos por hora, ¿verdad? Eso es porque muchos me preguntaron también, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Y qué, cómo le vamos a dar? Y acá estoy diciendo, ¿verdad? Ya que ustedes no me preguntan, yo ya les digo ya. Entonces, consumir hidratos de carbono entre 30 y 60 gramos por hora. Eso sí o sí tenemos que cumplir, especialmente cuando el evento dura más de una hora. Y sabemos que todo dura más de una hora. Esta tasa de ingestión puede ser cubierta a través de la ingestión de 600 a 1200 ml de soluciones que aporten o que contengan una proporción de 4 a 8% de hidratos de carbono. O sea, eso se refiere a bebidas isotónicas. Normalmente tenemos que ver nomás la bebida isotónica que tenga de 30 gramos a 60 gramos para poder darle a nuestro atleta y que no tenga problemas con eso. Porque cuando es líquido es más fácil. Aunque la bebida isotónica de igual forma, les cuento que llena bastante. O sea, eso es siempre la queja de los atletas que yo tengo, ¿verdad? Que les llena mucho que no pueden tomar toda esa cantidad algunas veces, ¿verdad? Porque como los maratonistas, los ciclistas, los triatlones son re flacos y su estómago es chiquitito, entonces no se adapta tanto, ¿verdad? Como le dije, 300 ml, nomás luego en 300 ml alguna vez no entra todos 60 gramos de hidrato de carbono. Es todo un tema, la verdad que sí. Hay que ir probándole de a poco para ver su resistencia.
Se sugieren también consumir fluidos que contengan sodio durante ejercicios que duran más de 2 horas o que se realizan en condiciones ambientales que estimulan la pérdida de sudor muy difusa. Por ejemplo, acá tenemos una foto de la gente que hace training o trailer, algo así se llama, que es un deporte que vos te vas escalando las montañas, los cerros, eso ahora está muy de moda acá en Paraguay. Running se llama, perdón, running. Bueno, y eso, por ejemplo, con nuestro calor paraguayo, 40 grados ni el desierto de Qatar, cuando Nadia Ferreira se fue a participar, ella estaba espléndida porque nosotros 50 grados lo hace acá, ¿verdad? Y todas las otras así estaban en su foto y nadie estaba así espléndida. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos acostumbrados a nuestro calor impresionante, ¿verdad? Y bueno, y lo mismo pasa con los deportistas, ¿verdad? Ya que nuestro clima es demasiado excesivo, por eso es muy importante que se consuman las bebidas isotónicas, tanto para aportar su hidrato de carbono como para que aporte sodio y para que nuestro deportista no tenga depleciones de sodio y de hidrato de carbono, sí o sí. Bueno, después, nosotros estábamos hablando de la alimentación durante la competencia. Ahora vamos a hablar de la alimentación durante el periodo de recuperación, o sea, post competencia. Todo tiene su proceso, no es que es igual, está competencia y post competencia, o recuperación también se lo conoce. Todos son diferentes. La recuperación posterior al ejercicio es un proceso complejo que requiere que se repleten los depósitos de sustratos energéticos corporales, que se repare el tejido muscular dañado y que se comiencen las adaptaciones al entrenamiento, sí o sí luego. ¿Por qué? Porque yo les había dicho en clases anteriores que el cuerpo, o sea, cuando vos practicas un deporte, el cuerpo fisiológicamente sufre adaptaciones, sufre adaptaciones. Y cuando vos sufrís las adaptaciones fisiológicas es donde avanzás al siguiente nivel. Si vos no tenés esas adaptaciones fisiológicas, no podés avanzar al siguiente nivel. ¿Y qué quiere decir eso? Por ejemplo, si era un corredor de 20K y quiere aumentar a ser corredor de 40K, ¿verdad? Si no hace esas adaptaciones fisiológicas en 20K, no va a poder aumentar a 40K. Siempre se va a mantener en 20K nada más. ¿Entienden lo que quiero decir? Para lograr es necesario que el organismo pase de un estado predominantemente catabólico a otro predominantemente anabólico. Lo ideal es que se ingiera una cantidad de hidrato de carbono que oscile entre 1.2 a 1.5 gramos de peso corporal por hora. Estamos hablando de hidrato de carbono para la recuperación, porque ya hablamos en competencia. Las recomendaciones actuales sugieren que se ingieran cada 15 a 30 minutos. ¿Entienden? Cada 15 a 30 minutos, 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso corporal. Vamos a hacer un poco. Si yo me estoy recuperando de una actividad física de resistencia, ponerle que soy maratonista de 20K. 1.2 por 63 kilos son 75,6 gramos cada 30 minutos. Tengo que consumir 75,6 gramos de hidrato de carbono. ¿Está? Para cubrir las pérdidas de agua se recomienda ingerir como mínimo 1 litro de líquido por cada kilogramo de peso corporal perdido durante la actividad realizada. Si las bebidas consumidas contienen sodio, se logra reducir la diuresis. Eso también es algo muy importante con el tema de sodio, que no le expliqué todavía. Por eso es importante que nuestra bebida isotónica tenga sodio. ¿Por qué? Porque como el sodio retiene el líquido, o sea, produce retención del líquido, vamos a utilizar mejor ese líquido retenido y no vamos a irnos a orinar tanto cada rato si tiene buena cantidad de sodio. Eso es lo que necesitamos. Cuando yo estoy corriendo 20K no me puedo luego parar o quedar a orinar. ¿Por qué? Porque tengo que avanzar o si no me van a pasar 2 horas. Entonces así es lo mismo en ciclismo. Y facilitar también la retención de líquido ingerido. Por eso es importante la cantidad de agua y la cantidad de sodio ingerida y la cantidad de hidratos de carbono. Sobre todo esos tres. Siempre
En conclusión, hay que tener en cuenta con los deportes de resistencia. Hidratos de carbono, precompetencia, competencia y postcompetencia. Hidratación, precompetencia, competencia y postcompetencia. Cantidad de sodio, precompetencia, competencia y postcompetencia. Y evitar ingerir mucha cantidad de grasa, de proteínas y de aminoácidos antes de la competencia, porque lo que hace eso es hacer que la digestión sea lenta. ¿Está? 3 o 4 horas antes de la competencia no hay que consumir demasiada grasa y demasiadas proteínas. ¿Está? Bueno, esa es mi conclusión, ¿verdad? Porque hasta acá llegó este tema de la... O sea, esto es lo que le quería explicar así cortito, lo que es la parte de uso de sustrato energético durante el ejercicio de resistencia. No sé si tienen alguna duda así para pasar después a la suplementación. Sí, no, están todo bien. Bueno, vamos a pasar nomás ya entonces a la suplementación. Que les, discúlpenme, pero en este ya, hoy no tuve tiempo de hacer mi power sobre esto ahora. Pero sí, esto es algo que yo utilizo mucho, ¿verdad? Es la misma información, pero que se pone en Power nomás, lo mismo. Bueno, ¿qué son los suplementos? Nosotros no tenemos código alimentario, no tenemos códex. Códex se le llama al código alimentario de cada país, ¿verdad? Nosotros no tenemos códex porque en el 2014 se iba a hacer el códex alimentario y se hizo un proyecto de códex alimentario y no tenemos, entonces se quedó en el proyecto y jamás se terminó ahora acá en Paraguay. Pero normalmente se utiliza el códex alimentario argentino, ya que la mayoría de los suplementos que vienen acá en Paraguay son argentinos y también americanos, ¿verdad? Pero los americanos tienen su propio códex, o sea, cada país tiene su propio códex. Bueno, el Códex Alimentario Argentino define a los suplementos como productos destinados a incrementar la ingesta dietaria habitual, ¿verdad? Suplementando la incorporación de nutrientes en la dieta de las personas sanas, no encontrándose en condiciones patológicas. También presenten necesidades básicas dietarias no satisfechas o mayores a las habituales. Para eso se utilizan los suplementos, por eso dice suplementos, suplemento, es algo que vos le añadís a la buena alimentación, porque la gente está equivocada y siempre piensa que suplemento nomás ya y todo bien, no come bien. Y eso está muy mal. Si vos no haces bien tu plan de alimentación, no llegas a tus 130 gramos de proteína y a tus 300 gramos de hidrato de carbono por día, que es lo que vos necesitas. Yo pongo un ejemplo nomás, ¿verdad? Pero es lo que cada persona individualmente necesita. No te sirve de nada tu suplemento si vos estás haciendo deficiencia o estás haciendo depresión de hidrato de carbono o de proteína o de creatina en tu cuerpo porque no consumís bien tus alimentos y solamente estás consumiendo tu proteína o reemplazando tu suplemento por tus comidas. No me sirve de nada suplementarlo. Por eso es suplemento. Algunos aportan solo nutrientes como hidratos de carbono, proteína, vitaminas o minerales. Otros contienen fármacos que actúan a diferentes niveles con el objetivo de lograr los efectos deseados. Algunos también son hormonales, como por ejemplo la testosterona y esas cosas que usan los fisicoculturistas. No todos los deportistas necesitan suplementar su dieta. Un mismo suplemento puede resultar beneficioso en determinadas ocasiones y en otras no. Existen diferentes tipos de suplementos que deberían ser utilizados según sean las necesidades puntuales de cada deportista en un momento dado. Por ejemplo, antes de consumir un suplemento es importante hacerse las siguientes 3 preguntas. Eso es lo que ustedes le tienen que hacer a su paciente, o sea, o que se hagan ellos mismos. ¿Es nocivo para la salud?
sirve, es legal, ¿verdad? Por eso sí o sí tenemos que saber eso. Tenemos distintas categorías, ¿verdad? Tenemos muchas que son las formas de categorizar los suplementos según su modo de acción. Podemos clasificarlos en incrementadores de la masa muscular y o de fuerza, también resistencia, recuperadores. Y dentro de la primera categoría se encuentran, entre otros, la creatina. La creatina luego es el suplemento de clase A, ¿verdad? Porque tiene muchísimos estudios y que demuestran su efectividad. Los productos con alto contenido en proteína, los diferentes tipos de aminoácidos y todos los que poseen efectos anabólicos, muchos de ellos prohibidos. Para eso dice el overdoping. ¿Por qué? Porque le pueden salir su doping positivo. Hace poco me enteré que una que compite en, no me acuerdo si era fitness o wellness, que se fue a representarle en Paraguay, Gigi creo que se llama, no me acuerdo más su apellido, pero es famosa en fisicoculturismo. Se fue a representarle en Paraguay, en Lima se fue a representarle a Paraguay. Y le dio positivo en doping, como 5 sustancias por ahí. O sea que eh, ella estaba haciendo fraude, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay ciertas sustancias que no están permitidas también por los fisicoculturistas. Los suplementos encargados de aumentar la resistencia y la energía engloban a todos aquellos que contienen grandes concentraciones de hidratos de carbono y a los llamados energéticos no calóricos, como por ejemplo la cafeína, efedrina, guaraná y el ginseng. También en el rubro de los recuperadores encontramos a las bebidas deportivas, a los hiperhidrocarbonatados y a las vitaminas del complejo B y a los aminoácidos, por nombrar solo algunos. También hace poco en Alto Paraná murió un famoso nutricionista de 25 años, es jovencito, mi colega, que era nutricionista deportivo y él mismo luego o sea, utilizaba sustancias para aumentar su masa muscular y cambiar su cuerpo así radicalmente, ¿verdad? Y no se sabe bien todavía, pero se cree que murió por una sobredosis de alguna sustancia, ¿verdad? Que no es droga particularmente, ¿verdad? Pero ha de ser de alguna sustancia que él utiliza para agrandar su masa muscular así de esa manera, ¿verdad? Porque se le veía con un buen físico. Ok. Eh, Después vamos a pasar. Este material, este manual de nutrición y deporte es lo que yo le pasé a la licenciada Lilian. O sea que van a tener eso ustedes, sin problema. Incrementadores de la masa muscular, tenemos tipos, proteínas ganadoras de peso, hidrato de carbono 60-70% de maltodextrina o hidrato de carbono complejo, las proteínas de 15 a 30% de lactosuero o clara de huevo, los lípidos son de 5 a 15% de aceite de lino, omega 3 o lecitina de soja, y las observaciones incluyen vitaminas y minerales. Después tenemos las proteínas que son de base, que es de 40 a 50%, de hidratos de carbono, proteínas 40 a 60%, lípidos de 3 a 6%, se dan cuenta cómo los lípidos disminuyen bastante en los suplementos. Observaciones también contienen vitaminas y minerales. Y en las proteínas concentradas de 5 a 15% de hidrato de carbono, proteínas tenemos aumentada en la concentrada porque tenemos de 75 a 90% concentradas de suero o de huevos o caseinatos. Y los lípidos muy bajos en las proteínas que son concentradas. Por eso no piensen que porque tienen la proteína muy elevada puede tener los lípidos muy elevados, porque como se dan cuenta, en esta proteína concentrada, solamente la proteína luego es de 75 a 90% y los lípidos son del 1 a 3, al 3%. Y es una diferencia abismal. Para etapas de definición y marcado se utilizan las proteínas concentradas. ¿Está? ¿Están entendiendo, chicos? También bueno, vamos a continuar. También se pueden dividir según su momento de uso, o sea, antes, durante o después de la actividad.
Generalmente esta división se utiliza en actividades prolongadas. En este caso, el nutriente de mayor valor será el hidrato de carbono, ¿verdad? En estos casos se prioriza también la incorporación de agua y de ciertos minerales a la suplementación. Algunos ejemplos que claramente se ubican en este tipo de división son las bebidas deportivas, que se utilizan antes, durante y después. Y los geles de hidrato de carbono que se utilizan durante. Eso ya ustedes están manejando ya, porque yo cuando les hablé de deporte de resistencia, les toqué este tema de las bebidas isotónicas y de los hidratos de carbono y de los geles. Y siempre les voy a tocar para que se les quede grabado, porque esto es lo que ustedes tienen que manejar para saber manejarla a su cliente después. Porque resulta que el paciente o el deportista de élite, perdón, termina siendo tu cliente, es un cliente. Si lo dividimos según su composición química, nos quedamos en dos grupos. Por ejemplo, las ayudas ergogénicas nutricionales y suplementos nutricionales propiamente dichos. Y también los suplementos nutricionales propiamente dichos contienen nutrientes en cantidades similares a las recomendadas o a las de los alimentos. Y también permiten cubrir los requerimientos nutricionales de los deportistas, son prácticos de ingerir y sobre todas las cosas han demostrado ser científicamente útiles. Por el contrario, las ayudas ergogénicas nutricionales contienen nutrientes en cantidades por encima de las recomendaciones o también por encima de los alimentos. Muchas de ellas combinan nutrientes con fármacos. O sea que las ayudas ergogénicas son más difíciles de tratar, más difíciles de, ¿cómo se llama? Ya tiene que ser con la ayuda de un médico. Yo, por ejemplo, nutricionista, genial, me puedo meter con el plan de alimentación de una persona que tenga una ayuda ergogénica. Súper, ¿verdad? Tengo que saber qué tipo de anabólico se está aplicando, en qué etapa se encuentra, si hay volumen, definición, todo tengo que saber para poder darle su plan de alimentación. Pero en cuanto a su plan de ayuda ergogénica, tiene que ser un endocrinólogo que está especializado en eso. Un endocrinólogo o un médico deportólogo que está especializado en manejar o en el manejo de las ayudas ergogénicas, porque eso ya contienen fármacos. Y nosotros somos más de alimentación, suplementación y no tanto de ayudas ergogénicas, ¿verdad? Podemos dar, pero tenemos que hacerlo en conjunto, trabajar en conjunto con un médico deportólogo o con un endocrinólogo que es especialista en eso. ¿Está? Los lipotrópicos y fat burners ampliamente publicados para reducción de peso utilizan simpático mimétricos, aumentando el metabolismo, ¿verdad? Hormonas tiroides, diuréticos, carrier como la carnitina, perdón, y otras sustancias, y en general implican riesgo para la salud. Por eso sí o sí tiene que ser un médico esto. Yo no le puedo... La vez pasada tuve una consulta, ¿verdad? Es un niño le digo yo, ¿verdad? Es un niño de 16 años que juega fútbol, ¿verdad? Está en la reserva de Cerro. Y me dice, ¿qué suplemento, qué anabólico, qué puedo tomar, licenciada, para crecer más ella? ¿Qué hormona puedo tomar de crecimiento, verdad? ¿Qué puedo hacerme? Quiero crecer más, quiero tirarme más porque yo estoy en la reserva, pero soy arquero, me dice, ¿verdad? O sea, esa es su posición en la cancha. Y yo le dije, mira, le dije, yo te puedo hacer tu plan de alimentación, pero vos tenés que ir a consultar sí o sí con un deportólogo, con un endocrinólogo, que te hagan todos los estudios, que te vean tus niveles de prolactina, testosterona, todo en sangre y ve cómo vas a consumir con él, que te haga tu plan de ayuda ergogénica él y tráeme ese plan de ayuda ergogénica y yo te hago tu dieta en base a lo que vos querés, ¿verdad? En base al objetivo que vos querés y que te trazaste, ¿verdad? En su caso era crecer más porque era arquero, ¿verdad? Y así, ¿verdad? La gente te tira ese tipo de cosas, pero vos tenés que ser realista, ¿verdad? No te puedes meter en el campo de acción donde no es tu campo de acción. O sea,
El campo de acción es la alimentación hasta suplementación, porque justamente para eso se hace la especialidad o se hace una maestría o un doctorado en nutrición deportiva y entrenamiento para poder vos tener ese campo de acción, porque no es que te recibís nomás nutricionista y vos ya podés tener ese campo de acción. Para eso están las especialidades, así como los médicos, ¿verdad? No es porque te recibí en médico nomás vos ya podés ser cardiólogo, ya podés ser ginecólogo, ya podés ser oncólogo. Tenés que hacer otra vez una especialización para eso, ¿verdad? Y encima de todo eso, escapa otra vez nuestras posibilidades. Algunos se animan. Yo no le digo que no hay colegas que no hacen, pero yo particularmente, no es que no me animo, pero no quiero jugar con la salud de la gente. Yo quiero que se haga bien las cosas, más todavía si es un deportista de élite, quiero que haga bien, quiero que se haga su análisis y quiero que tenga su rutina de suplementación, su el protector gástrico, si está consumiendo anabólico, para inhibir el tema de que le crezcan las mamas y todas esas cosas, ¿verdad? O sea, no es fácil esto. Bueno, y entre otras tantas formas de clasificar los suplementos serán válidas en tanto y en cuanto ayuden a una correcta utilización, es lo que yo estoy tratando de explicar desde el principio, ¿verdad? De cualquier manera, la indicación del suplemento debe ser consultada con personal de salud especializado y ser específica del atleta y de la situación deportiva, es lo que estoy diciendo en pocas palabras. Y también se puede recabar información sobre los suplementos y ahí les da la página donde pueden ver también. Y es importante destacar que ciertas instituciones se encargan de revisar las investigaciones científicas para poder determinar si los suplementos realmente sirven o no, si pueden causar doping positivo o si perjudican a la salud. Tal es el caso del Instituto Australiano del Deporte, quien además de hacer revisión bibliográfica y probar protocolos de uso, clasifica a los suplementos en 4 categorías diferentes en función a su evidencia científica, que es lo que yo le hablé, que clase A o grupo A, ¿verdad? Que yo le hablé de la creatina, se acepta su uso. Que si yo estoy consumiendo creatina y voy a competir, sin problema, todos los que son del grupo A o clase A no me va a dar como doping, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles son? Barras deportivas, geles, bebidas deportivas, bicarbonato, citrato, cafeína, calcio, comida líquida, creatina, electrolitos, glicerol, hierro, multivitaminas y minerales y vitaminas C y E. O sea, todos esos son del grupo A. Y las que son del grupo A siempre son las que están en la punta de la pirámide, porque son las que más investigaciones científicas tienen y más se sabe que sirve para el caso de los deportistas. Después tenemos la del grupo B, que se considera su uso solo en protocolos de investigación. Por ejemplo, el calostro, betalanine, glucosamine, glutamina, HMB, melatonin y probióticos y ribose. También tenemos la del grupo C, que tiene escasa evidencia de efectos benéficos, como el BCAA, que es re famoso y que todo el mundo quiere BCAA, pero ya se dan cuenta que es del grupo C, está en tercer lugar y se necesita más evidencia para saber realmente cuáles son sus efectos benéficos. No crean todo lo que sale en Google, no crean todo lo que sale en Internet, porque esta información que yo les estoy dando es una información que sale de las investigaciones científicas. No es un manual que yo encontré en Google, no es un manual que yo encontré en el Rincón del Vago o en monografía.com, sino es algo, sé de lo que estoy hablando, ¿entienden? O sea, no se dejen engañar, porque algunos me ponen YouTube y empiezan a ver ahí para qué sirve el BCAA, para qué sirve la creatina, para qué sirve la carnitina, para qué sirve el colágeno, y piensan que todo pueden tomar y que todo está bien, ¿verdad? Y no es así, porque puede ser que ellos dicen que tenga tal o cual beneficio, pero aún por eso se encuentran en el grupo C estos tipos. Por ejemplo, la coenzima Q10, la carnitina, la cordyceps, citocromo C, estimulante de oxígeno, gamma orizanol, ácido ferúlico, ginseng, inopina, óxido nítrico, picolinato de cromo, piruvato, rodiola rosca, vitaminas en usos
diferentes a los del grupo A y ZMA. O sea, todos estos son del grupo C. Está en el tercer lugar de mi pirámide. O sea que tiene escasa evidencia de los efectos benéficos. Usted tiene que tener muy en cuenta para recomendar. BCAA todo el mundo toma. Todo el mundo toma. Y tiene escasa evidencia científica. Prefiero que tomen creatina. Prefiero que tomen proteína. Después tenemos los del grupo D, que no deben ser usadas. Porque ahí sí me sale mi, ¿cómo se llama? Mi doping positivo. Que es la androstenediona. O sea, son todas hormonas. Efedrina, estrictinina, o sea, odio esto, ¿verdad? Pero es así, son todas hormonas, ¿verdad? No se les venden a los deportistas, solo se utilizan en caso de afecciones gastrointestinales, pero la gente lo utiliza con otras finalidades. Lo mismo pasa, por ejemplo, con, ¿cómo es que se llama ese medicamento que todo el mundo usa? El medicamento, ay, me olvidé su nombre, pero es vasodilatador. Me olvidé completamente lo del nombre. Pero es vasodilatador y se usa cuando el hombre normalmente usa para que se vete su pene, ¿verdad? Toma eso, Viagra. Ahí está, me olvidé completamente. Viagra, por ejemplo, no se hizo para ese efecto. Realmente el Viagra se hizo, ¿saben para qué? Para la trombosis. ¿Qué es la trombosis? Cuando tu sangre se espesa y se empieza a formar una gelatina de la sangre, un coágulo de sangre y obstruye tus arterias, ¿verdad? Y eso puede explotar y puede derivar a una ACV, ¿verdad? ¿Y qué se hace con la Viagra? O sea, la Viagra inicialmente se creó para vasodilatar las arterias, o sea, para que se agrande mi arteria y esa trombosis pueda pasar, ese trombo pueda pasar y se desintegre después por la presión. Para eso se hizo. Sin embargo, como los varones, su pene se tiene que erectar y tiene que vasodilatarse para eso. Le sirve como Viagra, ¿verdad? Le digo yo Viagra, pero en realidad la Viagra se creó para ese efecto, ¿verdad? Y ellos utilizan para otra cosa. O sea, no se creó para eso. Se creó para problemas cardíacos, con trombosis, problemas de circulación sanguínea y esas cosas. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces lo mismo te puedo decir de las del grupo D, que no deben ser usadas para ese efecto, solamente para la gente que tenga problemas gastrointestinales. El Instituto Australiano del Deporte está encargado de educar a los deportistas para un uso racional de los suplementos permitidos y evitar el consumo de los que no hay evidencia científica. Anella upareí los suplementos porque tampoco no tiene el efecto deseado. Además, les provocan los suplementos permitidos a precios más bajos. O sea, los suplementos permitidos se proveen a precios más bajos, generando de esta forma más confianza en los atletas. Bueno. Acá ya tenemos ya los suplementos. Aceite de ajo con acción postulada sobre el aparato cardiovascular disminuyendo la presión arterial. Aceite de germen de trigo, fuente de vitamina E, y ácidos grasos poliinsaturados. Aceite de hígado, de bacalao, aportador de vitaminas A y D implicadas en el metabolismo fósforo cálcico. Aceite de pescado, que aportan ácidos grasos poliinsaturados de tipo omega 3. También EPA, DHA, indicado como complemento en hiperlipidemias y en requerimiento de ácidos grasos poliinsaturados. También la forma de administración en adultos es de 2 cápsulas por día. Después tenemos acetil L-carnitina, que es el éster acetilado de la L-carnitina, que está postulado para prevenir la disminución de testosterona, que ocurre durante y luego de una sesión de entrenamiento de resistencia intensa. Parece disminuir la respuesta al estrés. O sea, yo les voy a hablar de los suplementos
De cada uno de los suplementos que se usan, yo estoy segura que nunca en su vida algunos escucharon hablar de estos suplementos, sí o no, nomás quiero que me respondan. Sí o no escucharon hablar de estos suplementos alguna vez en su vida, sí o no me dicen. Sí, profe. Vos sí, genial. ¿Y los otros tus compañeros escucharon alguna vez hablar de estos como suplementos de lo que estamos hablando? ¿Sabían, por ejemplo, que esto de lo que estamos hablando se usan como suplementos? Bueno, vamos a continuar. Acá en el chat tengo un mensaje que voy a revisar. Un poco Lourdes, sí, espectacular. Así me gusta. Porque hay algunos que ni siquiera saben, por ejemplo, que se usaba el aceite de hígado de bacalao, aceite de germen de trigo, aceite de ajo, que eso es más o menos. Va, ajo pico, así la gente, ¿entendés? Y yo bueno, hay que leer. Bueno, el ácido alfa-lipoico, conocido también como ácido tióxico. Este compuesto actúa como coenzima en varias reacciones del organismo. Es considerado un nutriente no esencial, es decir, que el organismo lo puede sintetizar. Se postula que posee un efecto de agonista insulínico. Además de poseer características de antioxidante, colabora en la absorción de glucosa y disminuye su captación por las células del tejido adiposo. Cuando el ácido alfa-lipoico está presente en niveles en los que puede ser usado como antioxidante, es efectivo contra los radicales libres. Ya le hablé de los radicales libres. Puede parcialmente reemplazar la necesidad dietética de las vitaminas E y C al incrementar su reciclado y tiene un efecto sinérgico con estos antioxidantes para contrarrestar los efectos de los radicales libres. ¿Qué eran los radicales libres en los deportistas? ¿Qué pasa si yo acumulo muchos radicales libres? Las toxinas que se mezclan con las células, profe. Muy bien. Y si eso no se libera, ¿qué puede producir? Puede producir algún tipo de cáncer, puede producir enfermedades cardíacas. Por eso lo que el antioxidante es muy importante en el cuerpo del atleta y en cualquier persona, pero más en el del atleta, porque tenemos estrés catabólico y tenemos muchos radicales libres a consecuencia de que se rompen las miofibrillas musculares. ¿Acá? El ácido alfa-lipoico protege contra las enfermedades cardíacas por su papel antioxidante y por su papel metabólico al disminuir los niveles de colesterol total sanguíneo. También es efectivo para proteger el tejido hepático, cerebro, piel y corazón contra la peroxidación lipídica. También disminuye las concentraciones de carbonilos, de alipoproteína B, también previene la glicolización de la hemoglobina y la oxidación de hierro sérico. También se recomienda comenzar con dosis pequeñas entre 100 a 200 miligramos día con la comida de ácido alfa-lipoico. Y posteriormente se pueden aumentar de 400 a 600 miligramos día divididas en dosis de 200 miligramos en 3 comidas separadas. No se debe superar los 600 miligramos al día y para lograr efectos antioxidantes basta con una dosis de 200 a 300 miligramos diarios. ¿Está? O sea que es un ácido bastante importante. Después tenemos el ácido fólico. La mitad de la población mundial está expuesta a defectos del tubo neural por déficit de ácido fólico durante el embarazo, que es una etapa extraordinaria, o sea, de extraordinario desarrollo celular, también un desarrollo fetal sin el aporte necesario de ácido fólico expone a deformaciones del tipo de la espina bifídica, ocasionando invalidez permanente. El ácido fólico es una vitamina hidrosoluble del grupo B sintetizada por las bacterias de la flora intestinal, presente en pequeña cantidad en algunos alimentos. Los folatos llevan a cabo funciones tan esenciales como, por ejemplo, sintetizar el ADN o el ARN y también resultan
imprescindibles en el ciclo de metilización de los aminoácidos. O sea, los ácidos fólicos, el ácido fólico, ¿para qué me sirve a mí, deportista? Para la metilinización de los ácidos. Espera, un ratito. Me sirve como deportistas para la metilación de los aminoácidos, perdón. Es como un ciclo de metilación de los aminoácidos. Para eso sirve, para que yo pueda degradar mis aminoácidos. Para eso sirve mi ácido fólico. En conclusión, ¿verdad? Porque algunos van a decir, ay, Dios mío, habla demasiado término científico o habla demasiado ya y no dice nada, ¿verdad? Pero en realidad te estoy tratando de explicar eso nomás, que sirve para la metabolización del ácido, de los aminoácidos. Bueno, y un paso fundamental en la conversión de homocisteína en metionina también, ¿verdad? Los folatos abundan en espinacas, porotos, los coles, el grupo de los coles que son brócoli, coliflor, repollo, o sea, todo eso. Y, ¿cómo se llama? También abunda en melón, naranjas, nueces y almendras. También en cereales, legumbres y en algunas vísceras animales como el hígado. A pesar de que las necesidades de folatos se pueden cubrir a partir de todos estos alimentos, el calor de la cocción, la oxidación o la luz ultravioleta pueden llegar a inactivarlos. O sea que no es fácil tampoco a que llegue eso realmente a aprovecharse por el cuerpo. Por tanto, siempre es preferible el consumo de productos frescos y crudos. Bueno, vamos a hablar de la albúmina. Albúmina, suplementos con elevada concentración de proteínas basados en clara de huevo deshidratado y pasteurizada. Alta digestibilidad, por su origen son proteínas de alto valor biológico. O sea, eso encontramos sí o sí ese tipo de suplementos. Hay gente que te dice, ay, yo no puedo ni ver ni oler el huevo, por favor, no me pongas huevo, necesitas inacurrido, entonces se le da la albúmina. Alga clorela. La clorela es un alga con un alto contenido de porcentaje de clorofila que contiene los aminoácidos esenciales, por lo que es comparable en valor biológico con las proteínas de los alimentos animales. También contiene vitaminas y minerales, por ejemplo, como la vitamina C, E, K, betacaroteno, las del grupo B y todo lo demás, ¿verdad? O sea, esta alga clorela es para la gente que, por ejemplo, suele ser vegano estricto, por ejemplo. Entonces se le da como, en vez de darle la proteína de alto valor biológico, le das alga clorela. ¿Por qué? Porque contiene aminoácidos esenciales. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? Los aminoácidos que no pueden ser producidos por el cuerpo y que todo el día tenemos que consumir. ¿Está? Después tenemos la alga espirulina, no sé si llegaron a escuchar ya la espirulina. El uso de las microalgas como fuente de proteína y vitamina es una práctica milenaria, destacándose entre ellas el consumo de la espirulina. Cuando se inició el proceso de conquista y la colonización del antiguo imperio azteca, los nativos incluían en su dieta una especie de espuma verde azulada que abundaba en la superficie del lago Texcoco. Lo que sí, esta alga constituye una fuente importante de vitamina del complejo B y sus valores se encuentran por encima de los productos utilizados habitualmente. Por ejemplo, la levadura, en vez de la levadura se puede la espirulina, germen de trigo, carne, vegetales, hígado de ternera. Y cómo hay que suplementar, o sea, la espirulina posee una gran cantidad de ácidos poliinsaturados esenciales y antioxidantes como el betacaroteno, y también la vitamina E y aporta hierro y ácido fólico y hay que suplementar de 2 a 3 gramos tomados antes y después del ejercicio, con una contribución en proteínas que además produce efecto de saciedad. Recordemos que 100 gramos es igual a 360 calorías y algunos deportistas consumen 8 gramos al día para mejorar la resistencia por una menor tendencia a los calambres. Y eso, ¿verdad? Y que ayuda a la eliminación rápida del dióxido de carbono. O sea,
Supuestamente tiene buenos beneficios, ¿verdad? Pero le falta más estudios científicos. Yo le digo que le falta más. Aminoácidos. ¿Cómo se explica en macronutrientes? Por ejemplo, los aminoácidos son los constituyentes de las proteínas, ¿verdad? Una dieta completa con presencia de carnes, huevos y lácteos debería aportar suficiente cantidad de aminoácidos. Sin embargo, la alimentación, en este caso dice Argentina, porque estábamos hablando del códex argentino, yo le dije que acá en Paraguay no tenemos códex, ¿verdad? Pero en la alimentación argentina muchas veces excede las recomendaciones proteicas, lo mismo acá en Paraguay. Si ustedes se dan cuenta, nuestra cultura paraguaya es exceso de proteína, exceso de grasa y de hidrato de carbono, exceso de los tres macronutrientes. Sin embargo, hay deficiencias de vitaminas y minerales. Yo les cuento nomás por la experiencia que tengo, que vos le haces su recordatorio 24 horas a una persona y no, una fruta por día si tenés suerte, comen acá en Paraguay. Si tenés suerte, el que no se cuida, siempre es más hidrato de carbono. Vos mirás hacia un desayuno, hay pan, hay mermelada, hay cupcake, hay todo hidrato de carbono, hay, ¿cómo se llama? Media luna, factura, o sea, pan, o sea, genial que coman, ¿verdad? Pero así, cosas así que tienen mucho hidrato de carbono, demasiado ya porque los dulces tienen mucha grasa, aparte de tener azúcar, tiene muchísima grasa, porque utilizan mucha manteca para la pastelería, confitería, repostería, lo que vos quieras. Entonces, por eso les digo, ¿verdad? O sea, que vos mirás si su merienda y es chocolate en barra. Genial, no estoy en contra del chocolate. El chocolate es buenísimo cuando se lo consume en estado puro. El chocolate es buenísimo como antioxidante. Inclusive es anti, ¿cómo se llama? Cuando te hinchas todo. Ay, se me fue de la cabeza, bueno, pero para no estar todo hinchado, inclusive te sirve el chocolate anticancerígeno, elimina los radicales libres. Hambre, hoy el chocolate es lo máximo para mí, pero no el Kit Kat que tiene millón grasa y millón azúcar, no. Sino el chocolate de buena calidad, de 100% puro, el cacao amargo. De eso que yo puedo hacer crema con leche descremada, postrecito, galletita de avena, puedo hacer cupcake de avena con cacao, o sea, millones de cosas puedo hacer versión saludable para que mi atleta pueda consumir el cacao y no deje de consumir chocolate, pero de una forma más saludable que no le aporte mucha cantidad de glucosa y mucha cantidad de grasa y que le obstruya su vaciamiento gástrico. Por ejemplo, ¿verdad? Los amantes de los dulces, yo les tengo que explicar eso. Y bueno, y eso, ¿verdad? Y por eso digo que nosotros nos parecemos mucho también a los argentinos, porque si vos te fijas en nuestra comida, nuestro locro, ¿cómo se llama? Soyo y esas cosas, locro, sopa paraguayo, chico guazú, todo es exceso de hidrato de carbono y de proteína y de grasa. No sé si estoy equivocado, pero eso es lo que yo he visto en estos 9 años de ejercicio, 10 años de ejercicio de la profesión. La alimentación está aumentada en eso, ¿verdad? Solamente, o sea, y en ese sentido, por ejemplo, no necesitas más aminoácidos, suplementarte con aminoácidos y tener un exceso de proteína, ¿verdad? Pero, ¿qué tipo de proteína hay que ver, ¿verdad? Solamente en casos de carencia nutricional se recomienda el aporte de dichos suplementos. Fueron postulados como suplementos del triptófano por aumentar el tiempo de ejercicio hasta el agotamiento, el glutamato como indicador del sobreentrenamiento, el aspartato, que por su acción sobre los ácidos grasos libres, y la arginina, ornitina y la lisina como estimuladores de la liberación de hormona de crecimiento. Ahí está. Ahí sí yo le puedo ayudar a mi paciente de 16 años que me pidió tomar hormona de crecimiento, para darle estos aminoácidos, arginina, ornitina y lisina. ¿Para qué? Porque eso estimula la liberación de hormona de crecimiento y eso les va a ayudar a crecer un poco más a mi paciente.
Faltan aún estudios que avalen las características fisiológicas propuestas para estos compuestos a las dosis habituales en suplementación. Muchas veces de 2 a 3 gramos por día propuestos de consumo por los fabricantes de suplementos pueden ser fácilmente obtenidos con la leche, el yogur o el huevo. ¿Está? Están todavía ahí, les aburrieron ya. Pero es largo nomás, el tema suplementación es larguísimo, si vas a tocar por lo menos los más importantes, si vas a clasificar. Androstenediona, que es la precursora del estrógeno y de la testosterona. Se comercializa con el objetivo de aumentar la hormona masculina para lograr un mayor desarrollo muscular y de fuerza. La realidad indica que el único cambio que se produce es en los niveles máticos de lipoproteínas asociadas al colesterol, una disminución del HDL y un aumento del LDL. Las concentraciones de testosterona ahora se mantienen dentro de los límites normales, mientras que el estradiol se va incrementando y se considera un suplemento de alto riesgo. No sé si alguien quiso hablar o intencional, o sea, no fue intencional, nomás que habló. Tenemos los antioxidantes que ya hablamos mucho, ¿verdad? Por el tema de los radicales libres, es muy importante los antioxidantes en todos los deportistas. Tenemos la arginina, que se clasifica como un aminoácido condicionalmente esencial, dado que así se comporta en los recién nacidos. Por ejemplo, el ciclo de urea mediante el cual se degradan los aminoácidos en el hígado involucran los aminoácidos como arginina y ornitina. Estos sirven como señal estimuladora de la secreción de la hormona de crecimiento, o sea, me va a servir para estimular la hormona de crecimiento. Y también afectan, por tanto, el balance anabólico sistémico. Se postula que la arginina, junto con el triptófano, la lisina, la histidina y la cistina, que son toditos aminoácidos, estimulan la síntesis de la hormona de crecimiento. Y también la arginina es efectiva en la reducción de los niveles sanguíneos de colesterol. Debido también a su función liberadora de factores de crecimiento, la arginina incide sobre el aumento de la respuesta de los linfocitos T. Y la arginina es otro aminoácido no esencial que tiene influencia en numerosos procesos, ¿verdad? Y factores metabólicos. Y también posee un rol estimulador de la liberación de la somatotropina u hormona de crecimiento, que es lo mismo. Y los beneficios de un nivel más alto de somatotropina son la reducción de grasa corporal, o sea que sirve para la reducción de grasa corporal también, aparte de estimular a la hormona de crecimiento, y también mejor recuperación y cicatrización de las heridas y un mayor incremento de la masa muscular. Y también es un precursor de la producción de creatina. O sea que la arginina sí, luego, si vos me decís arginina sí. Ayuda, al igual que muchos aminoácidos, a la remoción del amoníaco, y la L-arginina es un sustrato para la síntesis de óxido nítrico, que es el factor implicado en la regulación del tono vascular. Además, existen otros mecanismos independientes, ¿verdad?, del óxido nítrico, gracias a los cuales la arginina ejerce su función, tales como la generación de plasmina o fibrogenólisis, y también la capacidad de inhibir la adhesión de los leucocitos, también la capacidad de atrapar radicales superóxidos y los productos naturales que contienen mayor cantidad de este aminoácido, que son la levadura de cerveza, la leche, el hígado de ternera, o sea, el hígado de vaca, que nosotros conocemos como hígado de vaca, carnes, embutidos y fiambres. Entre las reacciones adversas tras la administración de arginina encontramos, por ejemplo, náuseas, diarreas, también posiblemente debido a que influye la absorción de otros aminoácidos básicos, como la lisina y la histidina. Y se podrían evitar con estos problemas con un precursor, la citrulina, que es un aminoácido neutro y no compite con los básicos. O sea que hay que tener cuidado también con la administración de la arginina, pero sí es un buen suplemento.
Después tenemos los BCAA, que son los aminoácidos de cadena ramificada. Famoso, el que se va al gimnasio consume BCAA, que tiene leucina, isoleucina, que contribuyen al grupo, en el grupo de los BCAA. El objetivo de su uso es aumentar el rendimiento y también los niveles de energía, retrasando la fatiga. Su suplementación aumenta el triptófano libre y la relación triptófano-BCAA. Y los elevados niveles de amonio producidos por su ingesta deben ser tomados en cuenta, no afectan los resultados en ejercicio máximo. Igual sabemos que los BCAA son del grupo C, o sea que están en tercer lugar en cuanto a las investigaciones científicas. Después tenemos el beta hidroximetilbutirano, que es HBM, se le conoce abreviado, porque tiene sus siglas abreviadas en inglés, por eso es HMB, perdón, no como nosotros no, lo pronunciamos en español. Es un metabolito de la leucina. Se postula una acción sobre la reducción del catabolismo muscular y aumenta la masa muscular y la fuerza. Y también reduce la elevación de los marcadores de exposición proteica producida por el entrenamiento. Sin embargo, al cabo de algunas semanas de su uso, tiende, o sea, de uso, su efecto tiende a disminuir. Así también el HMB podría utilizarse cuando se incremente el volumen de entrenamiento Sí, profe.
Hola, ¿me ven? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, profe. Eh, ¿Se me ve o no se me ve? Es lo que- No, creo que ahí ya ven algo. Estábamos hablando del bicarbonato. ¿Me escuchan? Vuelvo a preguntar nomás para poder empezar. Sí, profe, te escuchamos. Bueno, estamos hablando del bicarbonato por el tema de la manipulación del pH. Tu power lo La- que no se ve, profe. ahí, ahí se ve o no. ¿Se ve o no se ve? Ahí sí, profe. Bueno, ok. La manipulación del pH, alcalosis metabólica inducida por agentes alcalinizantes como el bicarbonato o citrato sódico, sería efectiva en esfuerzos máximos de duración mayor a 45 segundos y menor de 15 minutos, con una dosis superior de 300 miligramos sobre kilogramo de peso corporal. Un incremento de los niveles de bicarbonato extracelulares puede favorecer al pasaje de lactato, ¿verdad? Y de hidrógeno al interior de las células musculares. En función de la dosis se observa malestar gastrointestinal, puede ser diarrea, espasmos, inflamaciones abdominales, debido a que se puede producir un desequilibrio en la concentración de iones de bicarbonato, necesitándose líquido adicional para mantener una solución isotónica en el intersticio, ¿verdad? Que es el bestias. ¿Por qué? Eso porque es de sodio y el aumento de sodio lo que hace es retención de líquido. Por eso es que sí o sí hay que beber mucha agua cuando se consume el bicarbonato como suplemento. El citrato sódico puede producir que el bicarbonato, ¿está? Porque la concentración de citrato sódico, el sodio en este caso, es más menor, en menor cantidad. Ahora vamos a hablar de la cafeína. Es una sustancia estimulante del sistema nervioso central. Se la encuentra en más de 60 especies de plantas y está presente en el café, está presente en el té, en el cacao, en el chocolate, en los refrescos como las bebidas cola y guaraná, también descubierta en las semillas de café. Se demostró que el té en peso contiene más cafeína que el café. Pertenece al grupo de sustancias llamadas xantinas, junto con la teobromina y la teofilina. Es la que mayor posee efecto estimulante sobre el sistema nervioso central y los músculos estriados, y el menor en el sistema cardiovascular. La absorción de la cafeína es rápida, la máxima concentración en la sangre se alcanza entre los 30 y 45 minutos de haber ingerido, y a las 3 horas se ha eliminado la mitad de lo que se ha absorbido. Su metabolización es casi siempre completa y apenas, es casi siempre completa, perdón, y apenas el 10% o menos es excretado del cuerpo casi sin modificación. A dosis de 2 a 4 tazas diarias, 150 a 200 miligramos, estimula las funciones psíquicas a nivel cardiovascular, incrementa la frecuencia cardíaca y la fuerza de concentración, aumentando la presión arterial en forma transitoria, y también disminuye el flujo sanguíneo cerebral por vasoconstricción en los vasos
pericraneales aliviando la cefalea. También aumenta la secreción de los jugos gástricos debido al ácido clorhídrico y a la pepsina, pero a su vez tiene acción antiespasmódica en la vesícula, posee un leve efecto diurético y dilata los bronquios. Y también aumenta la movilización de los ácidos grasos libres. No sé si me están escuchando todavía ustedes. Creo que te volviste a quedar sin luz, profe. Sí, ahí me escucha. Sí, ahora sí, profe, pero de repente salías cortado. Y bueno, profe, vamos a Sí, llegar hasta aquí en vista al problemita que está pasando y continuamos la próxima clase. sí, No la sé verdad si que alguien está. tiene alguna pregunta o consulta para la profe. Brenda, Freddy, Les, les escucho. Lucia. Nos quedamos en cafeína, porque es mucho más extenso. Sí. Giselle, Freddy, ¿tienen alguna consulta para la profe Romy? Nadie quiere hablar, parece que se quieren y todas. Lourdes, Giselle, Lucia, Brenda. Bueno, creo que nadie tiene ninguna consulta, profe. Bueno, y pasarle nomás el material igual, de Sí, igual voy a forma pasar el después podemos. material, profe, y esperemos que vuelva rápido Bueno, tu luz. Y las otras y- clases que dimos se subieron todas en la plataforma. Sí, está en la plataforma, Giselle. Yo no he podido entrar aún. Ah, No, tenés no sé problema. por qué. Sí, Y bueno, voy a escribirte, Giselle, para poder ver la forma para que puedas ingresar, pero ya están todas las clases. Esta es la clase número 6 que voy a alzar junto con el material de la profe. dale, gracias. Y bueno, profe, si no hay y preguntas, vamos a continuar. esperemos que vuelva rápido tu luz porque hace mucho calor. Sí, la verdad que esto es un tema, no sé qué es lo que pasa acá en Fernando de la Mora hace una noche. Bueno, Ok, gracias. profe, muy buenas noches para todos. Nos encontramos de vuelta en 15 días. Dale, igual, pues, gracias. Dale.